La sala de reuniones estaba en silencio. El embajador Kaelen observaba la pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa del consejo. Sus 6 ojos parpadearon lentamente mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Las imágenes mostraban una destrucción a una escala que nunca antes había presenciado. 3 mundos coloniales humanos habían sido atacados. 40 millones de humanos estaban muertos. El Imperio Zantor había atacado sin previo aviso. Sus naves de guerra habían aparecido en el espacio humano y habían abierto fuego de inmediato. Los humanos no tuvieron oportunidad de defenderse. Ciudades en llamas, estaciones orbitales explotando, niños muriendo en sus camas mientras el fuego llovía del cielo. Kaelen había sido diplomático durante 300 años. Había visto guerras antes, pero esto era diferente. Los Zantor eran conocidos por su brutalidad, pero normalmente daban advertencias. Normalmente exigían algo. Esta vez, simplemente mataron y se fueron. La coalición galáctica había mantenido la paz durante 10.000 años. Cuando surgían conflictos, las especies miembros dialogaban. Negociaban. Encontraban soluciones que no implicaban asesinatos en masa. El sistema funcionaba porque todos temían lo que sucedería si rompían la paz. La galaxia entera se uniría contra ellos. Kaelen había contactado inmediatamente al gobierno humano. Les ofreció ser miembros de la coalición. Les prometió protección. Les garantizó que las flotas combinadas de 40 especies defenderían el espacio humano de futuros ataques. Los humanos estarían a salvo. La representante humana había escuchado cortésmente. Su nombre era Embajadora Reyes. Era joven para los estándares de la coalición, apenas 60 años. Su rostro estaba tranquilo mientras escuchaba la oferta. Demasiado tranquilo, pensó Kaelen. Cuando él terminó de hablar, ella sonrió. No era una sonrisa feliz. Gracias por su generosa oferta, dijo la embajadora Reyes. Pero la humanidad se encargará de esto por su cuenta. Kaelen intentó explicar. Los Zantor tenían 5.000 naves de guerra. Controlaban 100 mundos. Habían luchado contra la coalición hasta un punto muerto en 2 ocasiones anteriores. La humanidad era nueva en el espacio. Tenían quizás 200 naves militares. Estaban en clara desventaja. Lo entendemos, respondió Reyes. Y aún así, declinamos. Este es nuestro problema. Nosotros lo resolveremos. La transmisión terminó. Kaelen informó de la conversación al Consejo de la Coalición. La mayoría de los representantes se sintieron aliviados. Si los humanos querían pelear sus propias batallas, era su elección. La coalición no arriesgaría sus naves defendiendo a una especie que rechazaba ser miembro. Algunas especies incluso sugirieron que los humanos probablemente negociarían con los Zantor. Pagarían un tributo o cederían territorio. Era la opción lógica. 2 semanas después, todo cambió. Las estaciones de monitoreo de la coalición detectaron una masiva firma de energía saliendo del espacio humano. Era enorme. Kaelen solicitó datos visuales. Lo que vio le heló la sangre. La nave medía 15 kilómetros de eslora. Tenía la forma de una cuchilla, con un blindaje que parecía absorber la luz. Armas cubrían cada superficie. Kaelen contó 200 baterías de cañones principales. Las lecturas de energía mostraban reactores que podrían abastecer a un planeta entero. La nave irradiaba tanto calor que distorsionaba el espacio a su alrededor. La base de datos de la coalición no tenía nada parecido. Ninguna especie había construido jamás una nave de guerra tan grande. Violaba una docena de tratados. Solo su potencia de fuego era ilegal según la ley galáctica. Esta única nave podía destruir flotas. Podía fracturar planetas. Kaelen contactó inmediatamente a la embajadora Reyes de nuevo. Su voz era urgente. Explicó que la nave violaba todas las reglas de la guerra. La coalición no podía permitir que existiera un arma así. Los humanos debían desactivarla de inmediato. Reyes parecía cansada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Nosotros no firmamos sus tratados, dijo en voz baja. No somos miembros de su coalición. Sus leyes no se aplican a nosotros. Pero la destrucción, suplicó Kaelen, esa nave podría matar a miles de millones. Podría convertir mundos en páramos. Sí, asintió Reyes.
Es exactamente para lo que fue diseñada. Los Zantor mataron a 40 millones de nuestra gente, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amantes y amigos. Lo hicieron sin piedad, sin aviso, sin razón. Su voz se volvió más fría. Responderemos de la misma manera. La transmisión mostraba la nave al fondo, detrás de Reyes. Pintado en su casco, en letras de 300 metros de altura, estaba su nombre, Zen Castigo. Esa nave está al mando de la almirante Elena Vargas, continuó Reyes. Ella perdió a su hija en los ataques. Su única hija. La almirante ha recibido plena autoridad para llevar a cabo esta guerra como mejor le parezca. No se detendrá hasta que el Imperio Zantor se rinda o deje de existir. Kaelen sintió que el miedo se apoderaba de sus corazones. Había estudiado la historia humana. Esas criaturas provenían de un mundo letal. Su planeta intentaba matarlos constantemente. Tormentas que podían arrasar ciudades. Terremotos que podían dividir continentes. Depredadores que los cazaban. Enfermedades que mataban a millones. Los humanos sobrevivieron siendo más feroces que todo lo que intentaba matarlos. Otras especies evolucionaron en mundos pacíficos. Desarrollaron inteligencia y sociedad. Los humanos evolucionaron en una guerra constante con su propio planeta. Aprendieron a construir armas. Aprendieron a destruir. Y se volvieron muy buenos en ello. Por favor, dijo Kaelen. Reconsidérenlo. Debe haber otra manera. Diplomacia, negociaciones. Podemos mediar. Reyes negó con la cabeza. Los Zantor tuvieron su oportunidad para la diplomacia. Eligieron la violencia. Ahora aprenderán lo que sucede cuando despiertas algo que debería haberse quedado dormido. Se inclinó hacia adelante. No volveremos a ser víctimas. Dígale a su coalición que se mantenga fuera de nuestro camino. La transmisión terminó. Kaelen se sentó en silencio durante un largo rato. Abrió el archivo del mariscal de guerra Skorn, el líder del Imperio Zantor. Skorn era un guerrero orgulloso. Provenía de una larga estirpe de conquistadores. Los Zantor creían que la fuerza lo era todo. Solo respetaban el poder. Kaelen envió un mensaje a Skorn. Le advirtió sobre la nave de guerra humana. Le rogó a los Zantor que negociaran antes de que fuera demasiado tarde. La respuesta llegó en menos de una hora. Skorn se estaba riendo. Una nave, dijo el mariscal de guerra. Los débiles humanos envían una nave contra el poderío del Imperio Zantor. Que vengan. Añadiremos sus huesos a la pila con el resto de su patética especie. Deberían haber aceptado la extinción en silencio. Kaelen cerró la comunicación. Sintió una terrible certeza apoderarse de él. Los Zantor no entendían. Pensaban en términos de números. Tenían más naves, así que ganarían. Nunca se habían enfrentado a un enemigo al que no le importaran los números. Un enemigo que lo sacrificaría todo por venganza. La Zen Castigo dejó el espacio humano y saltó a velocidad superlumínica. Su destino era clasificado, pero Kaelen sabía a dónde se dirigía. Había visto esto antes, hacía miles de años. Una especie llevada al límite. Una especie que decidió que la piedad era debilidad. Una especie que eligió la guerra total. Esa especie ahora estaba extinta. Habían destruido a sus enemigos. Luego se habían destruido a sí mismos. La galaxia había tardado 3000 años en recuperarse de esa guerra. Kaelen se preguntó si la historia estaba a punto de repetirse. Envió un último mensaje al Consejo de la Coalición. Era simple. Preparen los protocolos de evacuación para todos los mundos cercanos al espacio Zantor. Los humanos han ido a la guerra. Que las estrellas tengan piedad de todos nosotros, porque ellos no mostrarán ninguna. El puesto de avanzada militar Zantor en Zantor 4 bullía de actividad. 2000 millones de Zantor vivían en este mundo. La mitad eran soldados. La otra mitad los apoyaba con comida, armas y suministros. El planeta era una fortaleza. Plataformas de defensa orbital lo rodeaban. Generadores de escudo podían proteger la superficie del bombardeo. 300 naves de guerra patrullaban el sistema. La almirante Elena Vargas estaba en el puente de la Castigo. Su rostro no mostraba emoción mientras miraba la pantalla táctica.
Las defensas Zantor eran impresionantes. Cualquier flota normal necesitaría meses para abrirse paso. Ella no tenía intención de abrirse paso. Abran un canal a la superficie, ordenó. Su voz era firme, fría. Todas las frecuencias, asegúrense de que todos puedan oír. El oficial de comunicaciones asintió. Un momento después, cada pantalla, cada radio, cada dispositivo en Zantor 4 recibió el mismo mensaje. La almirante Vargas habló con claridad. Aquí la almirante Elena Vargas del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Tienen 24 horas para evacuar este planeta. Pasado ese tiempo, Zantor 4 será destruido. Esta es su única advertencia. La transmisión terminó. En la superficie, los comandantes militares Zantor se miraron entre sí. Algunos rieron, otros estaban confundidos. Una nave humana amenazando a todo un mundo fortificado. Era una locura. El comandante de flota Grak estaba a cargo de las defensas del sistema. Era un veterano de 30 batallas. Nunca había perdido un combate. Cuando escuchó el mensaje humano, rugió de risa. Los débiles humanos creen que pueden asustarnos. Anunció a sus oficiales. Envíen la flota. Destruyan esa patética nave. Tráiganme a la almirante humana viva. Quiero montar su cabeza en mi pared. 300 naves de guerra Zantor se movieron para interceptar a la Castigo. Cada nave estaba fuertemente armada. Cada nave había luchado en docenas de batallas. Los Zantor estaban confiados. Su flota había destruido fuerzas de la coalición antes. Una nave humana sería una presa fácil. En el puente de la Castigo, el capitán Javier Mendoza observaba a la flota Zantor acercarse. Era el segundo al mando de la almirante Vargas. Había servido con ella durante 15 años. La conocía mejor que nadie. Veía el dolor que llevaba dentro. Veía la rabia que ardía en su interior. Almirante, dijo en voz baja, no están evacuando. Todavía hay civiles en la superficie. Vargas no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en la flota que se acercaba. En su mente, veía el rostro de su hija. Sofía tenía 8 años. Le encantaba dibujar estrellas. Quería ser exploradora cuando creciera. Murió cuando los Zantor bombardearon su escuela. No quedó lo suficiente de su cuerpo para enterrarlo. Ellos tomaron su decisión, dijo Vargas. Su voz era como el hielo. Armas libres. Fuego a discreción. La Castigo abrió fuego. Lanzas de plasma surgieron de las baterías principales. Cada disparo llevaba suficiente energía como para vaporizar una ciudad. Los rayos cruzaron el espacio en segundos. Los escudos Zantor brillaron y murieron. El blindaje Zantor se derritió. Las naves Zantor explotaron. La flota Zantor intentó devolver el fuego. Sus armas impactaron en los escudos de la Castigo y no hicieron nada. La tecnología de escudos humana estaba décadas por delante. Los Zantor bien podrían haber estado lanzando piedras. A continuación, se lanzaron torpedos de antimateria. Cada torpedo contenía suficiente antimateria para fracturar una luna. Docenas de torpedos se dirigieron hacia la formación Zantor. Cuando detonaron, el espacio mismo pareció desgarrarse. 20 naves Zantor se desvanecieron en esferas expansivas de energía pura. El comandante de flota Grak gritaba órdenes. Sus naves se dispersaron. Intentaron flanquear la nave humana. Intentaron abrumarla con su número. Nada funcionó. La Castigo rastreaba cada nave. Sus ordenadores calculaban soluciones de disparo más rápido de lo que las mentes biológicas podían pensar. Se activaron los disruptores gravitacionales. Estas armas creaban pozos de gravedad artificial. Las naves Zantor fueron desviadas de su curso. Los cascos se aplastaron bajo fuerzas imposibles. Algunas naves fueron destrozadas. Otras colisionaron entre sí. La batalla duró 47 minutos. 300 naves de guerra Zantor fueron destruidas. No dañadas, no inutilizadas, destruidas. Los escombros flotaban en el espacio donde una vez hubo una orgullosa flota. La Castigo ni siquiera había sufrido un rasguño. El capitán Mendoza miraba la pantalla táctica. Había estado en combate antes. Había visto morir naves, pero esto era diferente.
No era una batalla. Era una ejecución. Almirante, dijo, su voz temblaba ligeramente, la flota está destruida. Las defensas orbitales están fuera de línea. No pueden detenernos ahora. Quizás podríamos ofrecerles otra oportunidad para evacuar. Vargas comprobó la hora. Quedaban 23 horas y 14 minutos. Abrió las comunicaciones a la superficie de nuevo. Se les ha dado una advertencia. Se les ha dado tiempo. Úsenlo sabiamente. No habrá otro mensaje. En Zantor 4, el pánico se extendió. Los comandantes militares que se habían reído estaban muertos. Sus naves eran escombros. Los civiles se dieron cuenta de que la humana hablaba en serio. Las naves de evacuación comenzaron a despegar. Millones intentaron huir, pero miles de millones permanecieron. Algunos se negaban a creer que una sola nave pudiera destruir un planeta. Otros no tenían a dónde ir. Muchos eran demasiado orgullosos para huir de una humana. La cultura Zantor valoraba la fuerza. Huir era debilidad. Mejor morir que mostrar miedo. Pasaron 24 horas. Vargas miró a Mendoza. Él pudo ver que ella quería que dijera algo. Que le dijera que no lo hiciera, que le diera una razón para mostrar piedad. Él no dijo nada. ¿Qué podía decir? La piedad no había salvado a su hija. Comiencen el bombardeo orbital, ordenó Vargas. La castigo desató el infierno. Todas las armas dispararon a la vez. Lanzas de plasma trazaron trincheras a través de los continentes. Torpedos de antimateria detonaron en la atmósfera, creando tormentas de fuego que consumieron ciudades. Proyectiles cinéticos, moviéndose a casi la velocidad de la luz, golpearon la superficie con la fuerza de armas nucleares. La corteza del planeta se resquebrajó. El magma brotó de fisuras de kilómetros de ancho. La atmósfera se incendió. Los océanos sirvieron hasta convertirse en vapor. Las montañas fueron arrasadas. Las ciudades se convirtieron en cristal fundido. El bombardeo duró 6 horas. Cuando se detuvo, Zantor 4 ya no existía como un mundo habitable. La superficie era un páramo ardiente. El cielo estaba negro por la ceniza. Nada podía vivir allí. Nada viviría allí durante miles de años. 2.000 millones de Zantor habían muerto. La mayoría eran civiles que simplemente se habían negado a creer. Las estaciones de monitoreo de la coalición lo grabaron todo. A lo largo de la galaxia, los representantes observaban con horror. Esto no era guerra. Era exterminio. Se convocaron sesiones de emergencia. Todos estaban de acuerdo en que había que hacer algo con los humanos, pero nadie se ponía de acuerdo sobre qué. El embajador Kaelen intentó contactar al almirante Vargas. La comunicación fue rechazada. Intentó hablar con la embajadora Reyes. Ella respondió, pero parecía exhausta. Han cometido un crimen de guerra, dijo Kaelen. Intentó mantener la voz firme. 2.000 millones de civiles están muertos. La coalición no puede ignorar esto. Reyes asintió lentamente. Sí, 2.000 millones de Zantor están muertos. ¿Quieres saber cuántos humanos mataron los Zantor antes de que los detuviéramos? Mostró un holograma. Los nombres pasaban. Millones de nombres. 40 millones de humanos. Les dimos a los Zantor la oportunidad de evacuar. Muchos lo hicieron. Los que se quedaron tomaron su decisión. ¿Dónde terminará esto? Preguntó Kaelen. ¿Cuántos mundos arderán antes de que la humanidad esté satisfecha? Reyes lo miró directamente. Tantos como sea necesario. Los Zantor querían guerra. Ahora la tienen. Se rendirán o dejarán de existir. Dígale a su coalición que se mantenga fuera de nuestro camino. La transmisión terminó. Kaelen se sentó en su oficina durante un largo rato. Pensó en todas las especies que habían ido a la guerra a lo largo de los siglos. La mayoría había seguido reglas. Intentaban minimizar las muertes de civiles. Negociaban treguas. Mostraban piedad. Los humanos no parecían entender la piedad. O quizás la entendían demasiado bien y habían elegido abandonarla. La castigo saltó hacia su próximo objetivo. En el espacio Zantor, el miedo comenzó a extenderse. Los humanos venían, y no mostrarían piedad.
La Castigo se movía a través del espacio Zantor como la muerte misma. Cada 7 días, se seleccionaba un nuevo objetivo. Cada 7 días, la almirante Vargas enviaba el mismo mensaje. Evacúen. 24 horas. Sin excepciones. Algunos mundos Zantor escucharon. Miles de millones huyeron en masivos esfuerzos de evacuación. Naves sobrecargadas de refugiados saltaron a sistemas neutrales. La coalición aceptó a estos refugiados a regañadientes. No tenían a dónde más ir. Otros mundos Zantor se negaron. El orgullo estaba arraigado en su cultura. Sus ancestros habían conquistado media galaxia. No huirían de una sola nave humana. Prepararon defensas. Reunieron flotas. Esperaron. La Castigo los destruyó a todos. 6 mundos Zantor se convirtieron en páramos. Infraestructura que tardó siglos en construirse fue reducida a escombros en horas. Miles de millones de Zantor murieron o se convirtieron en refugiados. El poderoso imperio que había amenazado a la coalición durante generaciones se estaba desmoronando. El mariscal de guerra Scorn observaba cómo su imperio se desintegraba. Los informes llegaban constantemente. Otro mundo quemado. Otra flota destruida. Los humanos eran imparables. Más importante aún, eran implacables. No negociaban. No hacían pausas. Simplemente se movían de objetivo en objetivo, destruyendo metódicamente todo a su paso. Scorn convocó reuniones de emergencia con sus comandantes. Discutieron sobre la estrategia. Algunos querían reunir todas las fuerzas restantes y abrumar a la nave humana. Otros sugerían rendirse antes de que murieran más mundos. Scorn rechazó ambas opciones. La rendición era impensable. La muerte era preferible a la vergüenza. La coalición galáctica ya no podía ignorar la situación. Docenas de especies exigieron una intervención. La destrucción humana violaba todas las leyes de la guerra. Incluso si los Zantor habían iniciado el conflicto, la respuesta humana era excesiva, bárbara, malvada. Se reunió una flota de la coalición. 20 especies contribuyeron con naves, 500 naves en total. No para atacar a los humanos, sino para forzar un alto el fuego. Se posicionarían entre la Castigo y el próximo objetivo Zantor. Seguramente los humanos no dispararían contra las naves de la coalición. El embajador Kaelen comandaba la flota. No quería esta responsabilidad, pero alguien tenía que intentar detener la locura. La flota saltó al sistema Zantor de Korvat. 3.000 millones de Zantor vivían allí. La Castigo ya estaba en órbita, preparándose para bombardear. Kaelen abrió un canal al almirante Vargas. Su rostro apareció en la pantalla. Parecía más delgada que antes. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero su expresión seguía siendo fría. Aún determinada. Almirante Vargas, comenzó Kaelen, la coalición ha decidido que esta guerra debe terminar. Estamos posicionando nuestra flota entre usted y Korvat. No puede bombardear este mundo sin pasar primero a través de nosotros. Vargas guardó silencio por un momento. Luego habló en voz baja. Demasiado baja. Embajador, le advertí a la coalición que se mantuviera al margen de esto. Le dije lo que pasaría si interferían. Seguramente no dispararía contra naves de la coalición, dijo Kaelen. No somos su enemigo. Estamos tratando de evitar más muertes. Están evitando la justicia, replicó Vargas. Los Zantor mataron a mi gente. Pagarán el precio. Cualquiera que los defienda comparte su culpa. El capitán Mendoza estaba junto a Vargas en el puente. Se inclinó y susurró con urgencia. La coalición no era su enemigo. Estaban tratando de ayudar. Atacarlos convertiría a la humanidad en enemiga de toda la galaxia. Vargas lo ignoró. Dio una orden a su oficial de armas. Apunte a la luna, dijo. La pequeña. Muéstreles lo que sucederá si no se mueven. Korvat tenía 3 lunas. La más pequeña apenas medía 200 kilómetros de diámetro. Estaba deshabitada. Solo una bola de roca y hielo. La Castigo disparó un único disruptor gravitacional a máxima potencia. La luna se hizo añicos. No se agrietó, no se dañó. Se hizo añicos. Se descompuso en miles de pedazos. El campo de escombros se extendió,
brillando al rojo vivo por la liberación de energía. Donde había existido una luna, ahora solo había polvo y fragmentos. Kaelen observó con horror. El poder necesario para destruir una luna era asombroso. Si los humanos disparaban esa arma contra la flota de la coalición, todos morirían. 500 naves no significaban nada contra ese tipo de poder. Vargas habló de nuevo. Su voz era impasible. Tienen 1 hora para despejar este sistema. Después de eso, cualquier cosa en mi camino será destruida. Elija con cuidado, embajador. La transmisión terminó. Kaelen miró a los comandantes de su flota. Todos mostraban la misma expresión, miedo. Los humanos no estaban fanfarroneando. Destruirían a toda la flota de la coalición sin dudarlo. Kaelen dio la orden de retirada. La flota de la coalición se alejó. Habían fracasado. 3.000 millones de Zantor en Corbat morirían, y la coalición no podía hacer nada para detenerlo. Mientras las naves de la coalición se retiraban, Kaelen envió un último mensaje a Vargas. Era personal, no oficial. Almirante, entiendo su dolor. Entiendo su ira. Pero este camino no lleva a ninguna parte buena. Se está convirtiendo en lo mismo contra lo que lucha. Una destructora de mundos, una asesina de inocentes. ¿Es esto lo que su hija habría querido? Vargas no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tan baja que Mendoza apenas pudo oírla. Mi hija está muerta. Ella quería crecer. Quería explorar las estrellas. Quería conocer alienígenas y hacer amigos. Los Zantor le quitaron eso. Se lo quitaron a 40 millones de humanos. Lo que ellos quieran ya no importa. Lo que yo quiera ya no importa. Solo importa la justicia. La transmisión terminó. Corbat ardió 6 horas después. En el Imperio Zantor, el pánico se convirtió en caos. El gobierno comenzó a fragmentarse. Algunas provincias declararon su independencia e intentaron negociar con la humanidad por separado. Otras redoblaron la resistencia. La guerra civil parecía probable. El mariscal de guerra Scorn vio cómo su poder se desvanecía. El imperio que sus ancestros construyeron se estaba derrumbando. Todo por una nave humana. Una madre en duelo que se negaba a detenerse. Tomó una decisión. Si iba a caer, se llevaría a los humanos con él. Scorn reunió lo que quedaba del ejército Zantor. 2000 naves, cada nave que aún podía volar, cada soldado que aún podía luchar. No atacaría a la Castigo. Esa nave era demasiado poderosa. En su lugar, atacaría el corazón de la humanidad misma. Atacaría la Tierra. El plan era desesperado. El mundo natal de los humanos seguramente estaba defendido. Pero tal vez, solo tal vez, si los Zantor lanzaban todo lo que tenían contra él, podrían dañarlo. Podrían matar a millones de humanos. Podrían hacer que los humanos sintieran el mismo dolor que ellos habían infligido. La flota Zantor saltó al espacio humano. Se dirigieron directamente al sistema Sol. La Tierra estaba esperando. El capitán Mendoza estaba en una reunión con otros oficiales cuando llegó la alerta. Una masiva flota Zantor había aparecido en el borde del sistema Sol. Se dirigían hacia la Tierra a máxima velocidad. La Castigo estaba, en el mejor de los casos, a 3 días de distancia. La Tierra estaría sola. Mendoza sintió un nudo de hielo en el estómago. Si los Zantor llegaban a la Tierra, millones más morirían, quizás miles de millones. Las defensas orbitales eran fuertes, pero 2000 naves de guerra eran muchas. Miró al almirante Vargas, esperando ver pánico. En cambio, parecía casi triste. Los Zantor son idiotas, dijo en voz baja. Creen que la Tierra está indefensa porque la Castigo está aquí. Están a punto de descubrir por qué solo enviamos una nave. Mendoza no entendió al principio. Luego comenzaron a llegar los informes. La flota Zantor nunca llegó a la Tierra. Se encontraron con la red de defensa de la humanidad en el sistema solar exterior. Miles de plataformas de armas automatizadas, campos de minas que se extendían por millones de kilómetros, estaciones de defensa que hacían que la Castigo pareciera pequeña, y 12 acorazados más pequeños que la Castigo, pero cada uno aún más poderoso que cualquier cosa que los Zantor poseyeran. La batalla de Sol duró 30 minutos. 2000 naves Zantor fueron destruidas antes de que se acercaran a 1000 millones de kilómetros de la Tierra.
No se perdió ni una sola nave humana. El mariscal de guerra Scorn murió cuando su nave insignia explotó. Su última transmisión fue una maldición contra la humanidad y todo lo que representaban. En toda la galaxia, todos los que habían estado observando se dieron cuenta de lo mismo. La castigo no era la única arma de la humanidad. Era solo el arma que eligieron enviar. Si quisieran, los humanos podrían desplegar una flota que aplastaría a toda la coalición. La pregunta se convirtió en, ¿qué los detendría? Después de la batalla de Sol, el Imperio Zantor guardó silencio. No más transmisiones, no más amenazas, no más desafíos. La pérdida de toda su flota de ataque y del mariscal de guerra Scorn había roto algo fundamental en su sociedad. La castigo llegó a Zantor Prime 3 días después. El planeta colgaba en el espacio como una joya. Era hermoso. Océanos azules, continentes verdes, nubes blancas. 50.000 millones de Zantor lo llamaban hogar. Era el mundo más antiguo de su imperio. Cada Zantor trazaba su ascendencia hasta este planeta. La almirante Vargas estaba en el puente y lo miraba. El capitán Mendoza estaba a su lado. Había estado con ella en cada batalla. La había visto destruir 6 mundos. No había dicho nada porque, ¿qué podía decir? Los Zantor habían comenzado esta guerra con un asesinato en masa. Pero ahora, mirando Zantor Prime, no podía permanecer en silencio. Almirante, dijo en voz baja, 50.000 millones de civiles. La mayoría de ellos no tuvieron nada que ver con los ataques a nuestras colonias. Son familias, niños, gente que solo intenta vivir sus vidas. Vargas no lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en el planeta. Nuestros colonos también eran familias, dijo. Eran niños. Estaban intentando vivir sus vidas. Los Zantor no les mostraron piedad. Lo sé, respondió Mendoza. Pero si destruimos Zantor Prime, nos convertiremos exactamente en lo que son ellos. Asesinos. Monstruos. ¿Es eso en lo que queremos que se recuerde a la humanidad? Por primera vez en semanas, Vargas se volvió para mirarlo. Su rostro estaba demacrado. Había perdido peso. El dolor y la rabia que la impulsaban la estaban consumiendo desde dentro. Dejó de importarme lo que la gente piense de mí el día que murió mi hija, dijo. Pero tienes razón en una cosa. Los Zantor necesitan entender qué pasará si alguna vez vuelven a atacar a la humanidad. Se requiere una demostración. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Abra un canal a la superficie. Todas las frecuencias. Quiero que todos escuchen esto. En todo Zantor Prime, cada pantalla, cada radio, cada dispositivo recibió el mensaje. El rostro del almirante Vargas apareció. Los Zantor que la vieron nunca olvidarían lo que presenciaron. Su expresión no era de ira, ni de odio. Simplemente estaba cansada, vacía. Aquí la almirante Elena Vargas del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Estoy aquí para ofrecer al Imperio Zantor los términos de la rendición. Estos términos no son negociables. Los aceptarán o Zantor Prime arderá como sus otros mundos. Hizo una pausa. En la superficie, miles de millones de Zantor contuvieron la respiración. Primero, el Imperio Zantor se rendirá incondicionalmente. Todas las fuerzas militares se retirarán de inmediato. Segundo, los Zantor pagarán reparaciones a la humanidad. La cantidad será determinada por tribunales humanos. Tercero, el Imperio Zantor será desarmado. Todas las armas de destrucción masiva serán destruidas. Su flota se reducirá únicamente a naves de defensa del sistema. Otra pausa. Más larga esta vez. Tienen 6 horas para transmitir su aceptación. Si no recibo confirmación para entonces, Zantor Prime será reducido a cenizas. Han visto lo que puedo hacer. Saben que no estoy fanfarroneando. Elijan sabiamente. La transmisión terminó. En Zantor Prime, estalló el caos. El gobierno provisional que se había formado tras la muerte de Scorn celebró una reunión de emergencia. Algunos miembros querían negarse. La muerte con honor era mejor que la rendición. Pero fueron superados en votos. La mayoría entendió que ya no se trataba de honor. Se trataba de supervivencia. Si se negaban, 50.000 millones de Zantor morirían. La especie podría extinguirse. El orgullo no valía ese precio.
Pero había un problema. El gobierno solo tenía un control parcial. Comandantes militares leales a la ideología de Scorn todavía tenían poder en algunas regiones. Enviaron un mensaje diciendo que nunca se rendirían. Llamaron a la resistencia. Se prepararon para luchar. A las 3 horas del plazo, el gobierno provisional se dio cuenta de que no podían detener a los extremistas a tiempo. Si esos comandantes no se retiraban, Vargas destruiría el planeta, todo él. Todos morirían porque unos pocos tontos no podían aceptar la derrota. La solución fue brutal. El gobierno provisional envió sus propias fuerzas para atacar a los resistentes. Zantor luchó contra Zantor en las calles. Bombas explotaron en instalaciones militares. Miles murieron. Pero funcionó. Los comandantes extremistas fueron asesinados o capturados. 5 horas y 40 minutos después del ultimátum de Vargas, llegó la transmisión. El gobierno provisional del Imperio Zantor aceptaba todos los términos. Se rendían incondicionalmente. La guerra había terminado. En el puente de la Castigo, la tripulación estalló en vítores. Habían ganado. La humanidad estaba a salvo. Los Zantor nunca más los amenazarían. El capitán Mendoza sintió que una oleada de alivio lo invadía. Por fin había terminado. Pero la almirante Vargas no celebró. Simplemente asintió y dio una orden. Mantengan la órbita. Estado de alerta máxima. La Castigo permanecerá aquí durante 3 meses. Si los Zantor rompen cualquier término de la rendición, terminaremos lo que empezamos. Pasaron 3 meses. La Castigo permaneció en órbita sobre Zantor Prime. Sus armas siempre estaban cargadas. Sus escudos siempre estaban activos. Los Zantor la miraban cada día y recordaban lo que sucedería si rompían su palabra. Durante esos 3 meses, los Zantor desmantelaron su imperio. Se destruyeron armas. Se cerraron astilleros. Se clausuraron academias militares. La orgullosa cultura guerrera que los había definido durante miles de años estaba siendo destrozada. Lo hicieron porque la alternativa era la extinción. La coalición galáctica observó todo lo que sucedía. Habían sido incapaces de detener la embestida humana. Ahora veían los resultados. El imperio Zantor estaba roto. 6 mundos eran páramos sin vida. Miles de millones estaban muertos o desplazados. La humanidad había logrado lo que la coalición no pudo hacer en 10.000 años. Pero la coalición no estaba agradecida. Estaban aterrorizados. Se convocaron sesiones de emergencia. 12 razas propusieron formalmente que la humanidad fuera designada como una especie hostil. Se sugirieron sanciones. Embargos comerciales. Aislamiento diplomático. Incluso se discutió la acción militar, aunque nadie quería luchar realmente contra los humanos. El embajador Kaelen asistió a estas reuniones. Escuchó a sus colegas condenar a la humanidad como monstruos, criminales de guerra, una amenaza para la paz galáctica. Entendía su miedo. Lo compartía. Pero también entendía algo más. Solicitó permiso para hablar. El consejo se lo concedió. Los humanos cometieron actos terribles, dijo Kaelen. Destruyeron mundos. Mataron a miles de millones. No mostraron piedad. Pero no olvidemos cómo empezó esto. Los Zantor atacaron colonias humanas sin provocación. Masacraron a 40 millones de civiles. Se rieron de ello. Algunos miembros del consejo intentaron interrumpir. Kaelen levantó la mano pidiendo silencio. La coalición no hizo nada. Ofrecimos protección, pero no castigamos a los Zantor. Ni siquiera los condenamos. Los humanos tuvieron que defenderse. Sí, su respuesta fue excesiva. Sí, fueron demasiado lejos. Pero, ¿podemos decir honestamente que lo hubiéramos hecho mejor si 50 de nuestros mundos hubieran sido atacados? La cámara se quedó en silencio. Kaelen continuó. La humanidad nos ha mostrado lo que sucede cuando atacas a una especie de un mundo letal. Una especie que evolucionó luchando por la supervivencia cada día, una especie que aprendió hace mucho tiempo que la piedad hacia los enemigos es la muerte para tus hijos. Podemos condenarlos. Podemos aislarlos. Pero sugiero que hagamos algo diferente. ¿Qué sugeriría usted?, preguntó otro embajador. Déjenlos en paz,
dijo Kaelen simplemente. Nunca ataquen a la humanidad. Nunca los amenacen. Nunca les den una razón para construir más naves como la Castigo. Porque si lo hacemos, no se detendrán hasta que todos estemos extintos. La votación fue reñida, pero Kaelen ganó. La coalición impondría sanciones económicas a la humanidad. Condenarían los ataques públicamente, pero no tomarían acciones militares. No se arriesgarían a provocar más a los humanos. Cuando la Castigo finalmente dejó Zantor Prime y regresó al espacio humano, la almirante Vargas fue llamada a la Tierra. Esperaba ser celebrada como una heroína. En cambio, se enfrentó a un tribunal. Los líderes humanos estaban divididos. Algunos la veían como necesaria. Había protegido a la humanidad cuando nadie más lo haría. Otros la veían como una criminal de guerra que había manchado la reputación de la humanidad para siempre. El tribunal duró 6 meses. Al final, Vargas fue declarada no culpable de crímenes de guerra según la ley humana. Los Zantor habían sido advertidos. Aquellos que se quedaron tomaron su decisión. Pero fue forzada a retirarse. La Castigo tendría un nuevo comandante. El día de su retiro, el capitán Mendoza visitó su apartamento. Estaba empacando sus pertenencias. Parecía más vieja ahora. El fuego que la había impulsado se había ido. Solo quedaban cenizas. ¿Valió la pena?, preguntó Mendoza. Vargas lo pensó durante un largo rato antes de responder. Mi hija sigue muerta. Nada de lo que hice la trajo de vuelta. Pero nadie volverá a atacar a la humanidad de esa manera. Los niños en nuestras colonias crecerán seguros porque la galaxia sabe lo que pasa si nos amenazan. Miró a Mendoza. Me convertí en un monstruo para que ellos pudieran dormir en paz. Sí, valió la pena. Mendoza se fue sin decir una palabra más. No sabía si estaba de acuerdo con ella. No sabía si lo que habían hecho era correcto. Pero sabía una cosa con certeza. La galaxia nunca lo olvidaría. Y nunca perdonaría. La humanidad estaba a salvo. Pero también estaba sola. Pasaron 5 años. La galaxia se asentó en una paz incómoda. El imperio Zantor permaneció roto. Habían reconstruido algo de infraestructura, pero nunca volverían a ser la potencia que una vez fueron. Su cultura guerrera había desaparecido. Una generación de niños Zantor creció aprendiendo que la violencia conduce a la extinción. La humanidad permaneció aislada. Las sanciones económicas seguían vigentes. La mayoría de las especies se negaban a comerciar con los humanos. Las relaciones diplomáticas eran mínimas. Cuando las naves humanas entraban en el espacio de la coalición, eran rastreadas constantemente. Todos querían saber dónde estaba la peligrosa especie en todo momento. La Castigo y sus 12 naves hermanas permanecieron en servicio. Patrullaban el espacio humano constantemente. Sus armas siempre estaban listas. La galaxia había aprendido lo que sucedía cuando atacabas a la humanidad. Los humanos querían asegurarse de que nadie lo olvidara. La almirante Vargas vivía tranquilamente en su retiro. Tenía un pequeño apartamento con vistas a un lago. Pasaba sus días leyendo y caminando. Rara vez hablaba con alguien. Se había vuelto famosa, pero no de la manera que esperaba. La mitad de la humanidad la veía como una heroína. La otra mitad la veía como un recordatorio de la capacidad de la humanidad para el mal. Guardaba una foto de su hija en su escritorio. El rostro sonriente de Sofía la miraba todos los días. A veces, Vargas se preguntaba qué pensaría Sofía de lo que había hecho. ¿Estaría orgullosa? ¿Estaría horrorizada? Vargas nunca lo sabría. Entonces algo cambió. Algo que pondría a prueba todo en lo que la humanidad se había convertido. Llegaron los devoradores. Nadie sabía de dónde venían. Aparecieron en el borde de la galaxia y comenzaron a avanzar hacia el interior. No eran una especie en el sentido tradicional. Eran máquinas, o quizás organismos biológicos que se habían fusionado con máquinas. Nadie podía decirlo. Lo que todos sabían era que los devoradores lo consumían todo. Aterrizaban en planetas y los dejaban completamente arrasados. Cada recurso era cosechado. Cada estructura era desmantelada. Cada ser vivo era asesinado y procesado. En cuestión de días, mundos prósperos se convertían en cascarones vacíos. Los devoradores se movían rápido.
Tenían miles de naves, quizás millones. Su tecnología era más avanzada que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Las flotas de la coalición que intentaron detenerlos fueron destruidas sin esfuerzo. 3 mundos de la coalición cayeron en el primer mes. 10 más en el segundo. El ritmo se aceleraba. Las proyecciones mostraban que toda la galaxia podría ser consumida en 5 años. El embajador Kaelen formaba parte del Consejo de Guerra de Emergencia. Escuchaba mientras los comandantes militares informaban de desastre tras desastre. Cada estrategia fallaba. Cada arma era ineficaz. Los devoradores eran imparables. Alguien hizo una sugerencia. Una sugerencia terrible y desesperada. Necesitaban la ayuda de la humanidad. La sala estalló en discusiones. Algunas especies se negaron siquiera a considerarlo. La humanidad era peligrosa, impredecible, violenta. Otros señalaron que la humanidad también era poderosa. Si alguien podía luchar contra los devoradores, eran ellos. Kaelen fue elegido para hacer la petición. Viajó al espacio humano por primera vez en 5 años. Su nave fue escoltada por 3 cruceros humanos. No confiaban en la coalición más de lo que la coalición confiaba en ellos. La reunión se celebró en una estación neutral. Los diplomáticos humanos escucharon mientras Kaelen explicaba la situación. Los devoradores estaban consumiendo la galaxia. La coalición necesitaba ayuda. Le pedían a la humanidad que desplegara su flota de batalla. La negociadora principal humana era la embajadora Reyes. Había envejecido en 5 años. Su cabello ahora era gris. Escuchó pacientemente la súplica de Kaelen. Cuando él terminó, se reclinó en su silla. La coalición nos condenó por defendernos, dijo Reyes. Nos impusieron sanciones. Nos aislaron. Nos llamaron monstruos y criminales de guerra. Ahora quieren nuestra ayuda. Kaelen asintió lentamente. Se lo esperaba. No tenía derecho a pedir nada. Pero miles de millones de vidas estaban en juego. Sí, dijo simplemente. Nos equivocamos al abandonarlos. Deberíamos haber ayudado cuando los Tantor atacaron. Deberíamos haber entendido su respuesta. Les fallamos. Pero a los devoradores no les importa la política. Consumirán mundos humanos con la misma facilidad que los nuestros. Esta amenaza requiere que todos trabajemos juntos. Reyes guardó silencio por un largo momento. Luego, expuso la demanda de la humanidad. La humanidad ayudará. Pero tenemos condiciones. Primero, todas las sanciones contra nosotros se levantan de inmediato. Segundo, recibimos indultos completos por todas las acciones durante la guerra Tantor. Tercero, la coalición reconocerá públicamente que los ataques Tantor justificaron nuestra respuesta. Cuarto, la humanidad recibe un asiento permanente en el Consejo de la Coalición con plenos derechos de voto. Algunos de los asesores de Kaelen protestaron. Los términos eran demasiado exigentes. Básicamente, estaban recompensando crímenes de guerra. Pero Kaelen los silenció. No tenían otra opción. La galaxia se estaba muriendo. De acuerdo, dijo. Todo. Solo, por favor, ayúdennos. Reyes asintió. Envió un mensaje al comando militar humano. En cuestión de horas, comenzó la movilización. La Castigo y sus naves hermanas se prepararon para el despliegue. Se activaron naves de guerra adicionales. La humanidad iba a la guerra de nuevo. El almirante Javier Mendoza comandaba ahora la flota humana. Había sido ascendido tras el retiro de Vargas. Pero para esta misión, hizo una petición. Quería que Vargas saliera de su retiro y sirviera como su asesora principal. Ella conocía la guerra mejor que nadie. Mendoza viajó a su apartamento personalmente. Llamó a su puerta y esperó. Cuando Vargas abrió, pareció sorprendida de verlo. Javier, dijo. ¿Qué haces aquí? Él explicó la situación, los devoradores, la petición de ayuda de la coalición, el despliegue de la flota humana y su petición para que ella se uniera a ellos. Vargas escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, negó con la cabeza. He terminado con la guerra, dijo. Hice lo que tenía que hacer, pero no volveré ahí fuera. La galaxia necesita al monstruo de nuevo, dijo Mendoza en voz baja. Necesitan a alguien que sepa cómo ganar sin importar el costo.
Esa eres tú. Vargas guardó silencio durante un largo rato. Miró la foto de su hija en su escritorio. Pensó en toda la gente que moriría si no se detenía a los devoradores. Niños como Sofía. Gente inocente que solo intentaba vivir. Nos convertimos en monstruos para que nuestros hijos no tuvieran que serlo, dijo finalmente. Para que los niños de toda la galaxia pudieran dormir seguros. Las especies que nos condenaron ahora ruegan por nuestra protección. ¿Ves la ironía? La veo, respondió Mendoza. Pero esos niños todavía necesitan protección. Aprecien o no sus padres lo que hacemos. Vargas sonrió con tristeza. Era la primera vez que Mendoza la veía sonreír en 5 años. Has aprendido bien, dijo. De acuerdo, iré. Pero solo como asesora. Tú eres el almirante ahora. Esta es tu guerra. Viajaron juntos a la Castigo. La tripulación recibió a Vargas de vuelta con respeto y cautela. Todos recordaban lo que había hecho, de lo que era capaz. Caminó por la nave que había comandado y sintió el peso de los recuerdos. La flota humana saltó al espacio de la coalición. 13 enormes acorazados, docenas de naves de apoyo, miles de cazas. Era la fuerza militar más grande que la humanidad había desplegado jamás. Y aún así, era eclipsada por el enjambre de los devoradores. La primera batalla fue brutal. Los devoradores eran más fuertes de lo esperado. Sus escudos absorbían las lanzas de plasma. Su blindaje resistía los torpedos de antimateria. Las naves humanas sufrieron daños por primera vez. Murieron tripulaciones. Pero los humanos eran adaptables. Analizaron la tecnología de los devoradores. Modificaron sus armas. Cambiaron de táctica. Lentamente, comenzaron a ganar. La marea cambió. Durante el año siguiente, las fuerzas humanas hicieron retroceder a los devoradores. No fue fácil. Costó vidas. Pero la humanidad tenía algo que los devoradores no entendían. Luchaban no solo por la supervivencia, sino por la redención. Luchaban para demostrar que podían proteger a otros, no solo destruir enemigos. La flota humana salvó 14 mundos de la coalición. Evacuaron a miles de millones de civiles antes de los ataques de los devoradores. Mantuvieron líneas defensivas mientras otras especies huían. Hicieron todo lo que la coalición una vez los acusó de ser incapaces de hacer. Mostraron piedad. Mostraron moderación. Mostraron honor. El embajador Kaelen observaba desde el comando de la coalición. Vio naves humanas sacrificarse para proteger transportes civiles. Vio soldados humanos morir defendiendo colonias alienígenas. Finalmente entendió lo que el almirante Vargas había intentado decirle 5 años atrás. La humanidad no se había convertido en monstruos porque disfrutaran de la violencia. Se convirtieron en monstruos porque tenían que hacerlo, porque nadie más lo haría, porque alguien tenía que estar dispuesto a hacer cosas terribles para que los inocentes pudieran sobrevivir. Después de un año de lucha, los devoradores fueron empujados de vuelta al borde de la galaxia. Habían sido detenidos. La galaxia estaba a salvo. La coalición celebró una ceremonia para honrar a las fuerzas humanas. Cada especie envió representantes. Se entregaron medallas. Se pronunciaron discursos. La galaxia expresó su gratitud. Pero cuando la ceremonia terminó, las sanciones no se levantaron por completo. Algunas especies todavía se negaban a comerciar con los humanos. El asiento en el Consejo fue otorgado, pero con derechos de voto limitados. Las promesas hechas en la desesperación se estaban retractando ahora que el peligro había pasado. El almirante Mendoza estaba con Vargas en el puente de la Castigo mientras se preparaban para regresar a casa. Estaba enfadado. La coalición los había utilizado y luego los había traicionado de nuevo. Nunca nos aceptarán, dijo con amargura. Salvamos sus vidas y todavía nos ven como monstruos. Vargas miró las estrellas. Después de un momento, habló. Nos temen porque saben de lo que somos capaces. Ese miedo los mantiene honestos. Les impide atacarse unos a otros. Mantiene la paz. Somos el monstruo en la oscuridad que hace que todos se comporten. ¿No vale eso algo? ¿A qué costo? Preguntó Mendoza. Siempre estaremos solos, siempre temidos, nunca confiables. La paz tiene un precio, Javier, respondió ella, su voz apenas un susurro.
Y nosotros lo hemos pagado. Que nos teman. Que nos odien. Mientras dejen a nuestra gente en paz. Mendoza la miró, a la mujer que había quemado mundos para salvar a su especie y luego salvó a las mismas especies que la despreciaban. No era una heroína. No era una villana. Era algo más complicado. Era una protectora. Y a veces, para proteger a los corderos, necesitabas un monstruo para mantener a los lobos a raya. La humanidad había aceptado ese papel. Estaban a salvo. Estaban solos. Eran los guardianes silenciosos de una galaxia que nunca los amaría, pero que nunca más se atrevería a despertarlos.